Hola, ¿qué tal a todas? Soy María Numi, psicóloga de Fibro Mujeres y líderes empresarias. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Estoy de manteles largos. Ella es la psicóloga Ileana Mateo de Argentina. Ella es especializada en muchos y diversos ámbitos como psicología deportiva, jurídica, clínica, en urgencias, en adicciones y también aborda temas de género y la importancia del dinero para la independencia y adultez. Ileana se formó durante muchísimos años en biografía humana, una metodología de indagación que apunta a conectar con nuestro ser esencial a partir de desengañar el discurso adquirido en nuestros padres en la infancia y tiene su propio espacio de formación desde esta metodología. También participó en programas radiales y de televisión porque apuesta a que la psicología y sus conceptos sean de acceso para toda la población. Es una manera de sembrar conciencia y generar cambios posibles. También dicta cursos y clases en universidades y en su propio espacio de formación Biografía Humana Rosario, donde también ofrece espacios de indagación grupal e individual. Muy bienvenida, Ileana, a este espacio. Te paso el micrófono. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué es lo que estás disfrutando en estos momentos de pandemia? Ay, ¿qué tal, María? Bueno, una alegría poder estar charlando hoy con vos. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, realmente, justamente cuando uno se visualiza con actitud emprendedora, fueron momentos también de extensión de las fronteras del consultorio, de extensión de las fronteras de mis cursos, y bueno, y gracias a esto, ¿no? Lo que fue como un obstáculo en un principio fue una posibilidad de que nos conozcamos y de que conectemos y que tengamos muchas más redes que antes aún. Claro, claro que sí. Ileana, cuéntanos un poquito acerca de tu práctica profesional. ¿Qué es lo que más disfrutas de ella? Bueno, y a mí lo que me gusta es la diversidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Me gusta mucho la clínica, me gusta mucho atender el uno a uno. De hecho, mi 90, 80, entre el 80 y el 90% de mi trabajo se basa mucho en la clínica, en atender pacientes. Pero justamente también lo que disfruto y lo que me da un plus son los grupos y los espacios de indagación o los cursos mismos que doy, que los hacemos de una manera muy interactiva, donde abordamos los distintos temas de nuestra vida cotidiana, nuestro vínculo con nuestros hijos, con nuestras parejas, con el dinero, con los miedos que nos invaden para emprender. O sea, de acuerdo a la demanda que voy recibiendo es que voy construyendo un espacio diferente, ¿no? Sí, claro. Ileana, hay muchos patrones, estructuras, mandatos y modos de relacionarnos con el mundo que traemos desde la infancia. Incluso parte de esta puede marcar ciertos limitantes al momento en que deseamos emprender. ¿Qué enseñanzas que traemos desde la infancia no nos permiten emprender a las mujeres? Mm, bueno, a ver, a mí me encanta esa palabra, emprender, porque emprender, a mí me gusta relacionarla con, o sea, dividirla, emprender. Y entonces en este punto siempre digo, ¿qué es lo que te prende? ¿Qué es lo que te inspira? Y bueno, y justamente en relación a ese fueguito, a ese deseo, a esa cuestión tan única que tenemos cada una de las mujeres y de los hombres, ¿no? En esto de que le venimos a ofrecer al mundo, a lo largo de nuestra infancia, ese fueguito interno, esa característica personal, muchas veces por la crianza, por la educación, por los mandatos, por la cultura, se nos va apagando, porque hay cosas que nos dicen que está mal o que los adultos la van leyendo como una cosa, una locura, o como vienen frustrados, ya nos dicen, no, y vos querés ser eso, no lo vas a lograr nunca. Y entonces, esas cosas más salvajes, y hay otras cosas mucho más sutiles que nos dificultan a la hora de, como por ejemplo, es una creencia que está instalada en el inconsciente colectivo, que las mujeres las venimos derribando y trabajando, y los hombres también, pero que, por ejemplo, está muy, muy instalado en el inconsciente que, bueno, las mujeres tienen que estar en la casa y los hombres
deberían ser más proveedores. Eso ya está, ya lo hemos trascendido todos los días, pero sin embargo muchas mujeres aún hoy salimos a trabajar con culpa por dejar a nuestros hijos en la escuela, en las guarderías. Entonces, el tema no es que no lo hacemos, lo trascendimos, pero sin embargo hay cuestiones inconscientes que nos generan culpa, miedos, vergüenza, como que sería algo malo lo que estamos haciendo, como que seríamos madres abandónicas, por ejemplo, cuando en realidad esto es algo que lo venimos arrastrando de creencias, que porque mi mamá se quedó cuidándome a mí y me dijo que era la mejor forma de criar, es que, bueno, voy a creer que esta es la forma. En esto de el emprender, se nos van a venir modelos y formas en las que nuestra propia familia se manejó con el emprender. Por ejemplo, no es lo mismo venir de un escenario de una familia donde tenían un negocio, nuestros padres, a venir de un escenario donde nuestro padre siempre vivió en relación de dependencia. Ya esa diferencia va a hacer que tengamos una manera de vincularnos con el emprender diferente. Algunos estemos más familiarizados y otros menos familiarizados. Sí, entonces, totalmente. Es importante tener en cuenta de dónde venimos, si nuestras familias de origen, o a lo mejor algún gran emprendedor que terminó en la ruina, y entonces, bueno, no, mirá, acordate del tío no sé cuánto. Es importante saber cómo en la historia vincular, familiar, se manejó el tema de los emprendimientos, y quiénes eran los locos y quiénes eran los que estaban bien, y cómo se habilitó o se obturó esa posibilidad desde el discurso, porque eso nos va a determinar a la hora de, se me ocurre algo, se me prendió la lamparita, pero ¿qué pasa? Vienen después las voces a decirnos, que son como monstruitos ahí, a decirnos no, ojo, cuidado, no se te ocurra, estás pensando locuras, eso es para otros, no es para vos. Sí, claro, hablemos de esos monstruitos. Fíjate, aquí hice una lista de como de las típicas de emprendedoras que tienen estas creencias. No, pues es que ya me casé y ahora pues me voy a dedicar a mi marido. Voy a concentrarme en mis hijos porque quiero ser buena mamá. No, yo no puedo ya porque pues hasta aquí, yo ya terminé mi carrera y hasta aquí ya voy a llegar. Otros también que dicen, yo nací en una familia así, austera, y así me voy a quedar. ¿Para qué crecer más? ¿Para qué llamar la atención? No te vayan a secuestrar. ¿Sí? Entonces, estas son creencias limitantes y seguramente quienes nos están viendo y escuchando puedan decir, ¿a poco se pueden trabajar estas creencias limitantes? ¿Sí? ¿Cómo se pueden trabajar estas creencias limitantes? En principio, registrando y dimensionando de dónde vienen, o sea, quién las dijo, el discurso, de dónde salió este discurso. Si es un discurso que era más materno, si es un discurso más familiar, paterno, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que esto es así? Después, ¿cuándo yo lo empiezo a tomar como una verdad? Primero detectar cuál es la creencia, después cómo esa creencia, que a lo mejor era de mi madre o de mi padre o de mi familia, yo la tomo como si fuese una verdad inamovible. Me la apropio y la encarno. Y a partir de que la encarno se llaman las famosas profecías autocumplidas, ¿no? Donde digo, ay, yo no sirvo para esto y después me sale todo mal y entonces, bueno, vuelvo a decir, mamá tenía razón. Claro. Cuando en realidad esto es a trabajar, es fundamental trabajarlo. Trabajar lo que quiere decir, poner conciencia, poner palabras, registrar de dónde vienes, hacerlo consciente y aceptarlo, porque no es negarlos, tacharlos, taparlos, sino decir, esto me atraviesa. Entonces cuando se me despierta ese pajarito ahí a taladrarme la cabeza, digo, ya sé de dónde viene, lo reconozco y lo guardo en su lugar, digamos. En su cajón. Sí. Claro, esto no es mío. Esto es algo que viene tal vez incluso es como de generación tras generación que lo fueron transmitiendo y nunca nadie se cuestionó. Es nuestra oportunidad para cuestionarlo.
Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto de seguir sosteniendo y perpetuando estas creencias limitantes? Ya me di cuenta que tengo, que híjole, pues sí, ya me di cuenta. Ahora, ¿qué pasa si las sigo sosteniendo? Y si la sigo sosteniendo, repito un modelo, mi vida se va acotando cada vez más, porque tal vez incluso había creencias que hace 100 años atrás eran interesantes, hoy por hoy son obsoletas y las repetimos. Entonces, el riesgo es no poder emprender, ese sería uno, directamente quedar paralizada, tomada por esas ideas y no poder emprender. El otro riesgo sería boicotearme, y entonces decir, es como emprender a medias, escribo con la mano y borro con el codo, es como que no me termino de habilitar, me animo un poquito, pero después no sostengo el proceso. El riesgo es quedarme totalmente afuera de mi deseo, de esto que yo, porque todos tenemos, yo insisto, todos tenemos una actitud emprendedora, todos. Así la persona, lo que pasa es que cada uno tiene algo distinto para ofrecerle al mundo. Pero esa actitud emprendedora todos la tenemos. ¿Y cómo la podemos ver? Como cuando a mí me encanta poner el ejemplo de que cuando un niño quiere aprender a caminar, ¿viste? Golpea, camina uno, primero gatea, va y mira para todos lados. Después se anima y empieza a dar unos pasitos y se cae, se golpea, se ensucia. Pero sin embargo, es más su deseo de caminar que el miedo o que el caerse. Y entonces sigue. Bueno, esa es la actitud del emprendedor, que después la vamos perdiendo. ¿Por qué? Y porque tenemos una mamá que dice, ojo, no vayas para allá, cuidado con esto, te vas a caer, te vas a ensuciar. Y así, en distintas medidas, cuando querés, no sé, estudiar algo que no va en el paradigma familiar, cuando se te ocurren cosas que son distintas a la época, la mayoría de que nos habilitamos a emprender, en algún momento nos tuvimos que animar y tenemos que animar a romper el molde. Claro, sí. Pero eso genera mucha ansiedad, incluso puede generar mucho rechazo en quienes siempre, ay, pero si María era siempre así, que, bueno, pero ahora se está trascendiendo un modelo, lo que no quiere decir que deje de querernos, ni que deje de ser quien es, está creciendo, está expandiendo. Claro, ahí están estas ideas está la infidelidad a ese molde, la infidelidad a ese patrón, la infidelidad de, híjole, pues sí, estoy rompiendo con esos paradigmas y ya no estoy cuadrando ni sosteniendo eso. También es una ruptura importante. Sí. Claro. Ok, Ile, ¿cuándo y cómo empieza nuestro vínculo con el dinero, con la plata, con las pesetitas, independientemente de la divisa que cada uno tenga, incluso cualquier criptomoneda, póngale el nombre que sea? ¿Cómo y cuándo empieza nuestro vínculo? Desde muy temprana edad. Hay muchos desarrollos psicoanalíticos que hablan de que nuestro vínculo con el dinero empieza a jugarse con el control de las heces. Es decir, cuando el niño aprende a controlar esfínteres y todo esto, aparece rasgos de carácter que después van a estar relacionados con el vínculo con el dinero, como por ejemplo la obstinación. Cuando la obstinación, la terquedad, incluso el tema de la avaricia, como decir, en esto o sea, desde muy temprana edad, eso más a nivel teórico. Por ahí bajando también a la práctica, no es lo mismo nacer en una familia donde el dinero no es un problema, a donde es el problema de todos los días, donde mamá y papá están peleando por el dinero. Donde no es lo mismo donde el dinero fluye, crecer en un espacio donde el dinero fluye y querés hacer una actividad y podés hacerla, a donde tenés que estar mintiendo para hacerla. Entonces, desde ahí, y sobre todo, el vínculo con el dinero, como la mayoría de nuestras cosas, cuestiones, digamos, vinculares, el gran modelo es mamá. ¿Cómo mamá hablaba del dinero? ¿Cómo mamá se relacionaba con el dinero? A mí me impacta, vos sabés que hay muchas mujeres que ganan dinero, que son muy emprendedoras, todo, pero cuando tienen que contar lo que gastaron en una cartera,
mienten y dicen la mitad, como que les avergonzaría o les da como pudor decir algo que ellas mismas lo ganaron. O si no se justifican, no, porque yo me compro una cartera cada tanto, como que, bueno, como si estuviera mal. Claro, como si fuese algo malo, pecaminoso, terrible, o sea, cuando, y bueno, ni hablar si esa mujer depende económicamente de su pareja. Ahí es mucho más, porque ahí sienten que no tienen la libertad. Entonces, si la hacen medio escondida. Me impacta muchísimo ver ese vínculo y que después lo transmitimos también, ¿no? A nuestros hijos. Hacer lo que te gusta, hacelo, pero escondido o no contando. Entonces, desde ese lugar vamos relacionándonos con el dinero, desde muy temprana edad, y después todas esas son experiencias que nos van como, yo digo, como que van dejando como una huellita en nuestro, y van armando un camino. Si el camino es desde el dinero es igual a miedo, dinero es igual a ocultamiento, dinero es igual a algo malo, imagínate lo que va a ser ir en la búsqueda del dinero. Un sacrificio, sudor. Terrible. Sí. Pero que es lo que la mayoría, al menos digamos lo que yo escucho en la clínica, digamos, venimos formados con estos paradigmas, ¿no? Claro. Entonces, es un trabajo de conciencia trascenderlos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo podemos modificar nuestro vínculo con el dinero? Primero, registrando cuál es nuestro vínculo. Porque a veces yo digo, registrando cuál es nuestro vínculo. Ay, sí, yo sé cuál es mi vínculo. No. Vamos a pensar bien realmente. Porque dicen, yo no tengo problema de hablar de dinero. Listo. Entonces pedile un aumento a tu jefe. Ay, no, pero ¿cómo le voy a pedir un aumento si va a pensar que soy una interesada? ¿Y vos por qué vas a trabajar? ¿Porque por amor al arte? No. Vas a trabajar por un reconocimiento económico. Porque si no te quedas en tu casa o haces tu emprendimiento o lo que sea. Entonces, primero registrar realmente, verdaderamente, más allá del discurso, cómo me vinculo con el dinero. Si estoy contando las moneditas, si me habilité a hablar de criptomonedas y a pensar en otra dimensión del dinero, que vos, María, tenés otra generación distinta a la mía, y que cada generación se van habilitando a correrse también de la cosa así concreta. Incluso no es lo mismo en Estados Unidos que, por ejemplo, en Argentina. Acá todavía nos manejamos bastante con el efectivo, así el dinero, y ustedes todo es mucho más virtual. Entonces, es muy interesante ver cómo en nuestra familia y en la cotidianidad de nuestra vida se nos juega el dinero. Estoy pensando, no sé, en hacer un regalo y estoy torturándome que no quiero gastar, que sí quiero, bueno, si es un regalo. Entonces, el dinero mucho tiene que ver también con esto de la primera ecuación simbólica para un niño que queda grabado en el inconsciente es dinero es igual a caca, es igual a regalo, es igual a hijo. Entonces, es una teoría freudiana, ¿no? Es como, daría toda una clase para desarrollarla, pero para poder pensar este vínculo con el dinero no es algo así tan simple sino cómo se nos juegan nuestros actos cotidianos, cómo se jugó en nuestra infancia, si hubo crisis económicas, cómo afectaron a nuestra vida diaria y los miedos que eso nos fueron dejando. Claro, sí. Y emprender en parte también significa tomar riesgos, explorar y abrirse a lo nuevo. Recuerdo mi primer emprendimiento, yo estaba en segundo de primaria, yo tenía el cabello muy cortitito y yo quería tenerlo como Rapunzel, ¿no? Y un día se me ocurrió, mi mamá tenía una máquina de coser, tenía hilos y le pedí que si podía tomar algunos hilos y se me ocurrió hacer como muchos hilos, hacer como un mechón. Sí, como un mechón. Primero dije, bueno, lo voy a hacer si es del tono de mi cabello y empecé a ponerme con silicón. Antes no estaba tan fácil el silicón frío, era el de pistola caliente, entonces ahí con cuidado y
Hice muchos intentos, ¿no? Ensayo y error, hasta que una vez se me ocurrió pegármelo. Claro que me quedé con un hoyo sin cabello ahí. Y dije, debe de haber una manera donde yo pueda tener un cabello más largo, ¿no? Con hilos. Claro que no me di cuenta que en ese momento yo estaba así en mi mente construyendo las extensiones sin saber que existían las extensiones. Me acuerdo que fui a la primaria, yo ya tenía varios hilos y se me ocurrió que la mejor manera era ponerlo en un pasador. ¿Sí? No sé si pasador sea lo mismo como lo digan en Argentina. Entonces, pues yo ya tenía mis pasadores y tenía de colores, y luego una compañerita le gustó y le dije, bueno, te lo vendo en 2 pesos, 2 pesos. Y así, ¿no? Fue vendiendo a mis compañeritas en el recreo hasta que llegó un día que me acuerdo que estábamos sentadas todas en el receso a la hora del lonche, y ya nada más era, ya ni comía, era nada más para vender a 2 pesos, lo subía a 5 pesos, y luego llega una niña de quinto grado con un billete de 200 pesos que para mí era de wow, solamente mi papá tenía ese dinero en su cartera, y urgida porque quería ya comprarlo y que sí tenía cambio, y yo estaba como wow. Después, por supuesto, las maestras se dieron cuenta, me mandaron llamar a la dirección, le llamaron a mi mamá, y en resumen, me acuerdo que habían preguntado que si, o sea, por qué estaba haciendo eso, si me faltaba comida o algo me faltaba en casa, y yo así como, pues no, pero no sabía qué decir, no sabía, yo estaba pensando que estaba haciendo algo muy mal, ¿no? Y por otro lado, recuerdo que una tía me llamó y me felicitó y me dijo que qué bueno que hice eso. Entonces fue como un doble mensaje. Mi mamá ni de enterada estaba que yo estaba vendiendo en la hora del receso, ¿no? Entonces digamos que eso fue como el primer pasito de emprendimiento. Y claro, me preguntaron que para qué quería el dinero, entonces yo decía, pues para comprar más hilo, ¿no? Y bueno, ahí te das cuenta, seguramente tú también tienes alguna historia de tu primer emprendimiento que te gustaría compartir, que se te venga a la mente con este proceso pues sí, es un negociar. ¿Cómo estoy aprendiendo a negociar? Si tiene el tinte de bueno, está bien, de reconocimientos, no, es muy mal, ¿no? Claro, hay contextos, y después puedo entender que no era ideal en el receso, ¿no? Pero ¿tienes alguna historia así, Ile? Mira, sí, hay una que no fue mi primer emprendimiento, pero sí fue una que a mí me marcó mucho, que, bueno, como había salido recientemente de la facultad, me había súper especializado, tenía muchísimo trabajo en lo que era psicología aplicada al deporte en ese momento, trabajaba con todos los equipos de fútbol de alto rendimiento de acá, todo. Pero como yo te dije antes, esto de que a lo que a mí me gusta es la diversidad, en un ambiente muy masculino, donde eran todos hombres, donde, bueno, era alto rendimiento, a mí como que en un momento me empecé a aburrir, porque siempre era el mismo discurso, y llegar al trofeo, y llegar a la meta, y que tenía ganas de algo más blando. Y en ese momento mi psicoanalista, que era un psicoanalista ortodoxo, así muy rígido, me dijo, ¿y usted para qué quiere tanto? Y medio que me bajó, pretendió como bajarme el deseo de otra cosa. Si usted ya está súper posicionada en la ciudad, como que tenía todo un reconocimiento y un lugar, ¿para qué quería otra cosa, no? Como que yo con eso me podía haber conformado. Y que realmente sí, tal vez me podía haber conformado, pero no es mi naturaleza esa. Entonces, cuando empecé a formarme en otras especialidades y todo, tuve que hacer esto de como romper un poco con mi identidad profesional anterior, porque a lo mejor, y fue un duelo realmente, como decir, bueno, nunca lo dejé del todo, porque de hecho hoy asesoro algunos equipos así puntuales, que elijo también, pero hubo una ruptura de identidad en ese momento porque yo sentía que, y si ahora no soy psicóloga especializada en deporte, ¿qué soy? Claro. Y fue la verdad que bastante fuerte, además de perder a mi analista, porque en realidad decidí no continuar con esa terapia, que en vez de acompañarme en el despliegue, de alguna manera me decía, está todo muy bien,
Sí, sí, yo no digo que no esté muy bien, pero... Y que también tenía que ver con una cuestión de como cierto temor mío, que incluso esto yo los aliento mucho a los padres cuando trabajo y todo esto, que se animen, que es como, a veces creemos que es como si, por ejemplo, un chico empieza a practicar un deporte y lo deja, y quiere ir a otro, y lo deja, y quiere ir al otro, y lo deja. Entonces dice, ya los padres enseguida rotulan, no es constante, no va a ser, no. Tal vez incluso para buscar, para encontrar eso que nos prende, vamos buscando y vamos a pasar por distintas instancias hasta que encontramos lo que realmente nos prende. Y lo que nos prende a los 20 no es lo mismo que nos prende a los 30, a los 40, a los 50 y así más adelante. Claro, sí, y creo que esto que comentas nos pasa, bueno, en tema de las psicólogas a la hora de elegir el nicho, ¿no? Que claro que a mí me pasó y que uno luego dice, ay, jole, ya quiero trabajar con otro tipo de población. También les pasa a las emprendedoras que, ay, pues es que inicié un negocio de joyería, pero ya como que la joyería ya no está siendo tan prendido, ¿sí? Entonces, bueno, ahora quiero... vender, no sé, maquillaje, o ahora quiero vender otro producto, otro servicio y a otro tipo de población también y se vale. Y ahí, como tú dices, tiene que ver, uno se siente como, entonces, ¿qué soy? Que a mí también me pasó, ¿no? De, híjole, con el nicho de la fibromialgia, que decía, entonces, como pareciera que ahí se diluye una parte de ti, pero en realidad eres mucho más que eso, ¿no? Es trascender, trascender, avanzar y pues sí, que justo que aquí hay muchas emprendedoras que seguramente nos están escuchando y se encuentran en un momento también de estancamiento, donde ya no están siendo tan productivas y tiene que ver también con esto que tú dices, a ver, ¿qué es dónde está el fueguito? ¿Sí? Y, y aquí quisiera como redondear esto de qué impacto tiene en nuestra vida adulta, en nuestra adultez, lo mucho o poco que se nos haya permitido explorar y equivocarnos durante nuestra infancia. Bueno, esto vos me encanta porque es como decir, bueno, a ver, cuando nosotros éramos niños, éramos dependientes. Dependientes de lo que nos dejaban ir. Nos dejaban explorar, ir al club, ir a hacer una actividad, ir a aprender un idioma, ir a arte, bueno, podíamos. Si no nos dejaban explorar, que en general nos dejan explorar en función del modelo de valores familiar, porque hay familias donde es muy importante el deporte, entonces tenés que ir como casi por obligación, y es muy tonto el arte, entonces nadie va, y de repente justo en esa familia tenés un Picasso en miniatura. Entonces, bueno, ¿cómo incide? Incide muchísimo. Pero el tema es que eso fue nuestra infancia. En nuestra infancia, nuestra capacidad de despliegue dependía de los adultos. El tema es que nosotros ahora seguimos siendo adultos y a veces no nos animamos a explorar, no nos damos ese permiso para probar. Quiero ser, como vos decías, joyera, y quiero pasar a otro rubro. ¿Y por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Dónde está la regla de que si no haces una cosa, si haces una cosa no podés hacer otra? ¿Por qué no podés? Entonces creo que justamente como adultos está en nosotros permitirnos. Y para eso es fundamental trabajar las experiencias de la infancia que no nos permitieron, entonces, que hoy operan no permitiéndonos internamente, porque hoy no tenemos a mamá que nos dice, no, no te dediques a otro nicho, no busques otro nicho, pero estamos nosotras diciendo, ay, pero ¿qué dirán si me voy a otro nicho? Ay, pero, y voy a perder mis clientes, o no sé, van a pensar que soy muy ecléctica, o vaya a saber lo que es. Pero en realidad es ver cómo hoy como adultos tenemos la posibilidad de elegir y de construir nuestro camino en base justamente a esto que vos desde niña lo hiciste naturalmente, ensayo y error. A veces incluso atrás de los mayores obstáculos están las mejores propuestas que vamos a construir. Claro. Creo que animarnos depende de nosotros hoy. Entonces, porque muchas veces
nos escondemos atrás de ese discurso. Y no porque yo no puedo, y porque yo nunca me fue bien, y porque no me dejaban cuando era chica, entonces ya es el discurso de la víctima. No, bueno, eso nos pasó, reconocer que nos pasó, pero a partir de ahora podemos construir otra forma, otra vida. Excelente, me gusta. Ile, ya estamos en las últimas preguntas. ¿Te sientes emprendedora? ¿Y cuáles son tus 3 primeros pasos para emprender? A ver, sí, yo soy muy inquieta y creo que el emprendedor tiene que ver, o ser una emprendedora tiene que ver con esto, con conectar con la energía vital, con permitirte explorar. Y yo me siento una emprendedora desde bastante chica, a lo mejor con esto de salirme de algunos formatos, de animarme, no sé, a hacer cosas, qué sé yo. Mi hermano era bueno para jugar a todos los deportes y yo era malísima. Y bueno, pero me encantaba a mí jugar al tenis y bueno, y me saqué, digamos, participé en un montón de torneos y todo, y es como, me animé a emprender de estas cosas que al principio me eran un obstáculo y un desafío. Entonces me siento una emprendedora, me siento reinventarme todos los años. Antes de arrancar el año pienso qué curso quiero, qué le saco, qué doy, cómo renuevo, y eso es otra forma de emprender, porque si yo no estoy conectada con lo que estoy ofreciendo, eso también les quiero decir. No sé si es un paso, pero yo creo que para mí es muy importante que primero, antes de salir a ofrecer el emprendimiento, conectemos con lo que nos inspira, con lo que nos gusta, con la visión de nosotras haciendo eso. Segundo paso, cuando empezás a hacer, o sea, primero conectar con la actitud emprendedora, pero conectar con la actitud emprendedora, si no haces, se queda en un sueño, en una fantasía. Después, hacer. El hacer va generando otra forma de ser y tal vez va modificando nuestro proyecto. Y en este punto yo las invito a 2 cuestiones claves. Una es los modelos exteriores, los modelos que ofrecen, porque hoy ofrecen muchísimos modelos de cómo emprender, que esto, que lo otro. Toma lo que te sirva, lo que te resuene, pero no te transformes en una obsesiva del método. El método pasalo siempre por tu filtro, por tu ser, por tu sentir, porque tal vez te pueden decir, hay una técnica para motivar a la gente, pero la técnica no resuena en vos y suena como algo armado. Entonces la técnica te tiene que haber llegado a vos porque te apasionó y entonces a partir de ahí la pudiste transmitir. Y el otro punto es, sé flexible. Cada error, cada dificultad es para reformular, no es vida o muerte, no es todo o nada. Es la posibilidad de reformularte. Ahora, si vos querés hacer tu emprendimiento como vos te lo fijaste, desde una forma rígida, estructurada y obsesiva, la vida no es eso. Entonces vas a tener que volver, y a lo mejor quería ofrecer esto, pero no es de esta forma, es de esta otra. Y cuando veas los modelos externos, toma lo que te sirva, pero insisto, no te creas, porque también esto, hay mucha cosa mágica que a veces se vende, o que a lo mejor nosotros desde afuera lo vemos como mágico, y no sabemos la cantidad de horas que hay atrás de escena, trabajando, armando ese emprendimiento, armando ese packaging, por ejemplo, para que quede hermoso lo que se estaba, no sé, vos trajiste las joyas, bueno, la joya. Entonces es muy importante que primero conectes con tu actitud emprendedora, pero de la actitud emprendedora a ser una emprendedora tenés que pasar a la acción. Y en la acción va a haber obstáculos. El problema no es que los haya, sino qué hacemos con ellos. Si los salteamos, los elaboramos, los introducimos como parte de nuestro emprendimiento o quedamos detenidos ahí. Excelente, me encanta. Tome nota. Entonces es paso 1, conectar, paso 2, hacer, y paso 3, ser flexible. Okay. Súper bien. Gracias. Última pregunta, Ile.
Sí. ¿Qué le dirías a aquella mujer que es líder, emprendedora y que quizás pues, ya tiene un negocio o tiene varios, pero se siente estancada? Que seguro ya se ha tomado 1000 cursos de marketing, ya sabe cómo vender, tiene las habilidades, pero hay algo que ahí está presente que le estanca, que le estorba. El famoso techo de cristal, que tiene que ver con estos mandatos que ya hemos hablado, que tiene que ver con estas creencias, pero que tiene miedo de tomar una sesión, una terapia para trabajar y verlas. ¿Qué le dirías a aquella mujer líder? Como que son varias preguntas las que me fuiste diciendo, porque por un lado, ¿qué le diría a esta mujer líder que no se anima a tomar terapia, pero que también llegó a un techo? En principio, la primera pregunta que a mí me parece interesante es, ¿cuándo fue que te perdiste? Porque a veces la misma vorágine del emprendimiento y llegar a un techo te va desvitalizando. A mí me encanta conectar con, ¿cómo fue que conectaste? O sea, dos momentos. Uno es cómo fue el momento inicial de conexión con el emprendimiento, de qué te nutrías en ese momento, cuáles eran tus deseos, qué era lo que te enganchaba, te inspiraba en ese momento. Y después, ¿cuándo fue que te perdiste? Entonces, a partir de trabajar, ¿cuándo fue que te perdiste? Ahí vamos a ir seguramente encontrando los pensamientos o las experiencias o vivencias reales que sucedieron para llegar desvitalizada o medio opacada a ese techo de cristal. Y que justamente el techo es de cristal, pero el cristal, nosotros nos imaginamos un techo de cristal y es como, bueno, algo que está ahí, que no se ve, pero que está y no nos deja, y que en realidad son nuestros pensamientos, son nuestras creencias. Y también si es una emprendedora de años, te diría que nosotros acá en Argentina tenemos un dicho que dice, ¿cuáles fueron las cosas que la fueron cascoteando? Como que la fueron lastimando, que la fueron curtiendo, que a veces estar como enojada, porque a veces tenés como una expectativa de que determinado producto se venda y no, y te va como opacando. Entonces, ¿cuáles fueron también las experiencias que la cascotearon, que la lastimaron y la endurecieron y la desconectaron del deseo? Súper, me encanta. Súper bien. Ile, pues muchísimas gracias. Para finalizar, no sé si nos quieras decir un comentario final y también vamos a decir cómo te podemos contactar. Vamos a dejar aquí tus redes sociales, contacto, correo y invitar a las personas, a las mujeres que nos están viendo y escuchando a que te sigan en las redes sociales y que estén muy atentas al próximo taller, programa, evento, próximo encuentro también. Tiene muchísimo material Ile, de verdad que les recomiendo que aprovechen. Y bueno, no sé, Ile, ¿algún último comentario? Para poder conectar con la actitud emprendedora, miren a los niños. Los niños tienen una sabiduría especial, tienen ese entusiasmo por la vida que se maravillan con cualquier cosa. Cuando desconectamos de la niña que nos habita, vamos perdiéndonos en la adultez, en el molde y en la rigidez. Así que las invito a que vuelvan a la infancia para encontrar el motorcito para seguir. Excelente, muchísimas gracias, Ile, por este tiempo, por este espacio. Y a ti, mujer, que nos estás escuchando y que nos estás viendo, si ya te sientes lista, que dices, ya, quiero dar ese paso, quiero trabajar esas creencias, únete al programa llamado Dance and Move Your Money y trabaja con nosotras esas creencias. Descubre cuáles son estos mandatos que no te dejan avanzar en este posible estancamiento, revísalos y sácalos de tu cuerpo a través de estas herramientas, a través de las coreografías de danzaterapia, a través de las herramientas como la biografía humana, donde Ileana nos ha compartido este modelo especial. Y si estás interesada, da clic en el enlace donde Ileana y yo te vamos a compartir de manera muy práctica herramientas que te van a ayudar a salir de este estancamiento. Así que muchísimas gracias, Ile, por tremendo aporte. Te mando un abrazo y quedo atenta al próximo encuentro que vayamos a tener. Así que nos vemos. Si has resonado con el mensaje de este video,
Por favor, suscríbete a este canal para que seas de las primeras en recibir la notificación. Activa la campanita, dale like y comparte. Sigamos sembrando ese amor para romper con más techos de cristal. Nos vemos en Dance and Move Your Money. Soy María Numi, recibe un abrazote de mi parte. Chao.